Hola. Buenos días, buenos profesora. días. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy y empezamos la semana número 3, ¿es correcto? Sí, Sí, profesora. profesora. Bueno, entonces vamos a dar inicio y nos quedamos, ya hicimos el cuadro, estábamos viendo las diferencias, terminamos de ver las diferencias, expliqué el cuadro, ¿sí? O me faltaron características de explicar, creo que me faltaron, ¿no? Me parece que sí le Sí. faltaron, profesora, sí las anotamos, pero no les explico todas. ¿En cuál me quedé? ¿En qué característica expliqué? Porque iba yo explicando una por una. ¿Cuántas Me parece características? que nos estaba explicando Ujú. por qué se tramita cada uno, por ejemplo, de Por juicio eso, de amparo que se tramitan contra sentencias. a ver, no, Ahí no, se no, quedó. no, 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 no. Yo no dije juicio de amparo contra sentencias. A ver, en cada columna, ¿cuántas características di? Di 6 o 7 en cada columna, ¿es correcto? 7, profesora. Sí, son 7. Empecé a explicar una por una. ¿En cuál me quedé? Terminó de explicar la Me parece tercera. que iba en la tercera. ¿Me puedes decir cuál es la tercera, por favor? Dice, este medio de control se inicia en contra de normas generales o actos de Ah, autoridad que se consideran contrarios a la Constitución. Ok, gracias. Entonces, la clase pasada dijimos ante qué tribunales se promueve amparo, ante quién se promueve una acción de inconstitucionalidad y ante quién una controversia. Dijimos también quién inicia el juicio de amparo, quién inicia una acción y quién inicia una controversia. Dijimos también contra quién. Amparo contra normas generales o actos de cualquier autoridad, de cualquier poder y de cualquier nivel. Acciones de inconstitucionalidad. ¿Contra qué se pueden iniciar las acciones de inconstitucionalidad? ¿Qué es lo que puedes impugnar con una acción de inconstitucionalidad? En contra de normas generales que se consideran contrarias a la Nada más en contra de normas generales. Ahora, las controversias, ¿sí? ¿Contra qué se puede iniciar una controversia constitucional? en contra de otro poder de cualquier Ajá, nivel. pero ¿por qué motivo? O sea, es en contra de otro poder, correcto, pero ¿por qué motivo? Cuyos Adelante, actos Isaac. vayan contrarios. Obvio, tienen que ir contrarios a la Constitución, si no, entonces, ¿qué defiendes? Ajá. ¿Por qué motivo en la controversia constitucional quién se va a pelear con quién? Un poder contra otro poder. Un poder contra otro poder, correcto. ¿Cuál sería el motivo de ese pleito? ¿Por qué Ah, crees tú? es que estábamos en eso, profesora, la última clase. Entonces, ¿cuál era una causa por la cual un poder se iba a pelear con otro poder? Eder, adelante. No sé si sea lo que la otra vez mencionó, de que es cuando una norma que ya está en vigor afecta la esfera jurídica de otro órgano. Por eso, entonces, ¿por qué motivo y por qué lo afecta? ¿Cuál es el motivo por el cual un poder se puede pelear con otro poder? Isaac, adelante. Podría tratarse de una situación en la que el legislativo, a través de, pues, de sus procedimientos, da una ley que afecta, por ejemplo, al poder ejecutivo y a la administración pública. Por ejemplo, Pero una ¿por qué ley motivo? podría tratarse de que el legislativo formule una ley que en su caso distinga en materia de salud entre hombres y mujeres, cuando la Constitución dice que para, ¿no? No, eso no sería una controversia. Si se va a impugnar la norma, ¿qué se va a promover?
Una acción una de acción de inconstitucionalidad. inconstitucionalidad. Aquí es un pleito de un poder contra otro poder. Yo puse un ejemplo la última clase. Habló sobre que estos órganos tienen un conflicto por ejemplo, nos puso de ejemplo cuando emiten un decreto, ¿no? Ya sea que ¿Qué ejemplo puse en mi vida? sobre la incompetencia, Por eso. no, El ejemplo concreto de quién con quién. sobre el presidente municipal y y el gobernador, ¿no? Eder, Sobre la adelante. policía. Eder, adelante. Era lo que iba a mencionar mi compañera, pero bueno, no sé si se atrasó su audio, pero era el de la policía. Por eso, que el de la policía. Contesten bien, no se queden a medias. Cuando, ¿Cuál cuando el fue el ejemplo gobernador concreto? Ajá. cuando el gobernador de Morelos quería quitarle la policía estatal, me parece, al legislador ay, es que no me No, no, acuerdo de no, los no. nombres que dio. ¿Ven cómo no ponen atención? ¿Ven cómo no ponen atención? ¿Sí? Andrea, adelante. Había comentado que el gobernador de Morelos emitió un decreto en el que mencionaba que la policía municipal ya quedaba bajo su bituta, él es el que daba las órdenes, perdón, me trabé un poco. Quedaba bajo su Ujú. mando, Andrea, ¿no? Sí, Quedaba bajo su mando. sí, Ajá. quedaba bajo su mando y entonces el único presidente municipal que no estuvo de acuerdo de todo Morelos fue el de Cuernavaca y Así es. justamente promovió una controversia Una constitucional. controversia constitucional. Porque, ¿qué decía el presidente municipal de Cuernavaca? Que el gobernador le estaba, ¿qué cosa? Invadiendo su esfera de De facultades. competencias. Ahí está. Eso es punto. Eso es todo, Andrea. Ese era el ejemplo. Eder, ¿ya escuchaste cuál era el ejemplo? Entonces, un conflicto entre un poder y otro poder, en resumidas cuentas, ¿por qué motivo se puede dar? Porque se invaden las competencias de otro poder. Por invasión de competencias. Por invasión de competencias. Porque un poder le invade la competencia a otro. Y ahí puede haber un conflicto. ¿Sí? Aquel poder que se sienta agraviado porque otro le invade su competencia, ¿qué va a promover? Controversia constitucional. Una controversia constitucional. Y que la Corte decida quién de los dos tiene la razón. Si se invadió o no se invadió la competencia. ¿Sí? Repito, cuando un poder le invade la competencia a otro poder, el que se sienta afectado va a promover una controversia constitucional. Entonces, una controversia constitucional se puede dar por invasión de competencias. Pero también hay otro motivo por el cual puede haber un pleito entre un poder con otro poder. Hay otro motivo. Por límites territoriales. Se están peleando por límites territoriales. Por poner un ejemplo burdo, pero para que lo puedan entender. A lo mejor el gobernador del Estado de México se está peleando con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Y por qué se están peleando? Porque la Ciudad de México dice que el Río de los Remedios es de la Ciudad de México. Y el gobernador del Estado de México dice que el Río de los Remedios es del Estado de México. Se están peleando el río. ¿De quién es? ¿Quién va a resolver ese pleito? La Suprema Corte. A través de que uno de los dos interponga ¿qué cosa? Una controversia constitucional. Una controversia constitucional. Ahí está. Entonces, una controversia constitucional, un pleito entre un poder con otro poder, se puede dar ya sea por invasión de competencias o por problemas de límites territoriales. ¿Queda claro esto? Sí. Ahí está. Eso es todo. Eso es una controversia. Ahora, vámonos a la característica número 4. ¿Qué dice la característica número 4 del juicio de amparo? Dice que en este medio de control hay un litigio. En el juicio de amparo va a haber un pleito.
¿Entre quién y quién? Entre un acto, entre una autoridad. No, a ver, no escuché bien. ¿Entre la autoridad y el gobernado? Así es. No, más bien, no. Primero, ¿quién? No puede ser primero la autoridad y luego el gobernado. Primero el gobernado. ¿Por qué? ¿Por qué primero el gobernado? Porque él es el que, ¿qué? Quien la promueve. El que promueve. Entonces, el juicio de amparo es un pleito entre un gobernado, que es el que acciona, ¿con quién? Contra una autoridad. Contra una autoridad. El juicio de amparo siempre, siempre, siempre va a ser pleito de un gobernado contra una autoridad. ¿Qué autoridad? Pues puede ser ejecutiva, maestra, legislativa o judicial. Puede ser una autoridad federal, estatal o municipal. ¿Sí queda claro esto? Juicio de amparo, pleito entre un gobernado con una autoridad, siempre. Ahora, segunda columna, acciones de inconstitucionalidad. Aquí, ¿quién inicia una acción de inconstitucionalidad? Un órgano del Estado. Un órgano de gobierno, ajá, del Estado, un órgano del Estado, un órgano de gobierno, ¿sí? Para invalidar una norma que considera que es contraria a la Constitución. Aquí, ¿con quién se va a pelear el órgano de gobierno? No hay un litigio. Entonces, ¿con quién se va a pelear, mi vida? Si no hay litigio. A ver. Eso que dijiste es correcto. Es que aquí no hay un litigio, maestra. Si no hay un litigio, entonces no hay un pleito. Correcto. Entonces, aquí, quien inicia la acción de inconstitucionalidad, ¿con quién se va a pelear? Con la propia norma. Por eso, ¿pero qué la norma le va a contestar o cómo? En la Contra acción. el Congreso de la Unión sería. No. Si no hay pleito, si no tienes pleito, si no tienes con quién te eche pleito, ¿con quién te vas a pelear? Con nadie. Pues Vendría a con ser como una nadie. jurisdicción voluntaria. Con nadie. No, olvídate, no me metas eso aquí. Con nadie te vas a pelear. En una acción de inconstitucionalidad, el órgano de gobierno no se va a pelear con nadie. Me dicen ustedes, bueno, es que si va a impugnar una norma, pues se va a pelear con quien hizo la norma, que podría ser el Congreso. No es así. No es así. Aquí, cuando un órgano de gobierno se da cuenta que entró en vigor una norma que se contrapone a la Constitución, el órgano de gobierno hace un escrito, ¿sí? Donde en ese escrito, con argumentos jurídicos, va a resaltar por qué la norma es contraria a la Constitución, ¿sí? Hace un escrito únicamente jurídico, muy técnico, donde va a demostrar por qué la norma es contraria a la Constitución. Ese escrito, ¿a dónde lo va a llevar? Al Pleno de la Suprema Corte. Al Pleno de la Corte. Llega a la Corte, y ahí ese escrito se lo van a pasar a uno de los 11 ministros para que ese elabore el proyecto de resolución. Ese ministro, ¿qué va a leer? Va a leer el escrito, ¿sí? Va a leer el escrito para ver si esos argumentos son suficientes para declarar que la norma es inconstitucional. Entonces, ¿qué es lo que va a tener la Corte, el ministro, para hacer el proyecto de sentencia? ¿Qué es lo que va a tener en sus manos el ministro? Los argumentos de ese órgano. Nada más los argumentos, nada más el escrito, nada más el escrito. Ese ministro elabora el proyecto de resolución, va a decir si es o no constitucional la norma y se la pone a consideración a quién más, a los otros ministros, para que en una sesión emitan su voto. Y una vez que la mayoría votó, se publica la resolución. ¿Con quién hubo un pleito?
¿Con quién hubo un pleito? Con nadie. Con nadie, con nadie, con nadie. Ujú. Entonces, en una acción de inconstitucionalidad, el órgano de gobierno no se está peleando, ¿sí? ¿Con quién hizo la norma? En la acción de inconstitucionalidad, el órgano de gobierno hace un escrito donde dice por qué la norma es inconstitucional, con argumentos jurídicos muy técnicos, se presenta a la Corte la admite, se le encarga a un ministro que haga el proyecto de resolución, ya que el ministro hizo el proyecto de resolución, se lo pasa a todos los demás ministros para que lo conozcan y después hacen una sesión plenaria donde se somete a votación el proyecto. La mayoría votó, sale publicada la resolución de la acción de inconstitucionalidad, donde van a decir si es o no constitucional la norma. Punto, se acabó. Aquí no hay pleito. Uh-huh. En la controversia constitucional, ¿va a haber pleito o no va a haber pleito? Sí, ahí sí. ¿Quién Sí, con hay quién? litigio entre ¿Quién los dos con órganos quién? entre los dos órganos de gobierno. Dos órganos de gobierno, un poder contra otro poder, maestro. Punto, se acabó. Ahí sí hay un pleito. Ahí sí va a haber un actor y ahí sí va a haber un demandado. Igual que lo hay en ¿dónde? En el juicio de amparo. En el juicio de amparo, ahí está. Uh-huh. Nada más que en el juicio de amparo, el actor es un gobernado y la demanda de una autoridad. Y en la controversia constitucional, el actor es un poder contra otro poder. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Siguiente característica, juicio de amparo. Se tramita a través de un juicio, inicia con una sentencia y termina, inicia con una demanda y termina con una sentencia. Correcto. Se celebran diversas etapas procesales propias de un juicio. Bueno, entonces, como el amparo es un juicio, todos los juicios empiezan con una demanda y terminan con una sentencia. Sí, maestra, pero de la demanda no brincamos a la sentencia, ¿verdad? O sea, presentas la demanda y después la sentencia. No, hay una serie de actos procesales que van concatenados, relacionados entre sí, que son propios estos actos de un verdadero juicio. Ahora, voy a repasar con ustedes cuáles son esos actos procesales para ver si el amparo es un juicio. A ver, cuando en un juicio el que quieras, civil, mercantil, laboral, el que quieras, presentas una demanda, ¿qué sigue después de la demanda? ¿Le recae un auto? ¿Perdón? Bueno, una contestación donde... No, después de la demanda no hay una contestación, discúlpame. ¿Le recae un auto? Sigue el auto de desechamiento, aceptación. Por eso, si la desechan, pues ya no vamos a continuar hasta la sentencia, ¿verdad? Entonces yo quiero llegar a la sentencia. ¿Qué pasos debo de pasar, de seguir? Si me desechan la demanda, ya no llego a la sentencia. Y yo recaiga un auto donde la acepten. Entonces, presento la demanda. Luego, maestra, tengo que esperar a que me la admiten. Ya te la admitieron. Luego. Que notifiquen a mi contrario de que ha sido demandado. ¿Cómo se llama esa notificación? Emplazamiento. Emplazar al contrario, emplazar al demandado. Primero lo emplazo. Si no lo emplazo, ¿va a contestar? No. Pues no. Entonces, ¿cómo me dicen que de la demanda me brinco hasta dónde? Hasta la sentencia. Pues hace rato que me dijo su compañero, después de la demanda sigue la contestación, maestra. ¿De la demanda sigue la contestación? O sea que el otro se va a enterar por milagro de Dios. No. Entonces, antes de la contestación, ¿qué debe haber siempre? Una admisión. Un emplazamiento. Una admisión y un emplazamiento. Si no hay admisión, no hay emplazamiento. Si no hay emplazamiento, ahora sí, no pudiera existir ¿qué cosa? Si no hay emplazamiento. Una contestación. Una contestación. Por eso son actos procesales que van concatenados. Si no existe uno, no está este. Si no está este, no está el otro. Por eso van concatenados.
Entonces tengo presentación de una demanda, admisión de la demanda, emplazamiento del demandado, contestación del demandado. Después, que ambos ofrezcan ¿qué? ¿Pruebas? Pruebas, maestra. El actor tiene que probar lo que dice, el demandado tiene que probar lo que dice. Entonces, que ambos ofrezcan pruebas. Después de que se ofrecen pruebas, ¿qué tenemos que esperar? Si me las admiten. Exactamente, ya te las admitieron, mi vida, ya te las admitieron. Es ofrecimiento primero de pruebas, que te admitan tus pruebas. Si te las admitieron, ¿qué sigue? La preparación de pruebas. Que se preparen las pruebas, mi vida. Ya las preparaste, mi vida. ¿Ahora qué sigue? El desahogo de las El pruebas. desahogo de las pruebas. Entonces es ofrecimiento de pruebas, admisión de pruebas, preparación de pruebas, desahogo de pruebas. Ya ¿dónde se desahogan las pruebas? En una audiencia, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Y después de que ya se desahogaron todas las pruebas, tanto del actor como del demandado, ¿qué sigue? Ya se desahogaron las pruebas del actor y del demandado. ¿Qué sigue? Ya llevaron clases de procesal civil, de teoría general del proceso. ¿Qué sigue? Los alegatos. Los alegatos, Leslie, los alegatos, que las partes aleguen lo que quieran. Y después de los alegatos, Leslie. Ya viene la sentencia. La sentencia, ahora sí la sentencia, ya la sentencia, maestra, ya la sentencia. ¿Sí? Todo esto que te acabo de decir, todos estos pasos, demanda, admisión, emplazamiento, contestación, ofrecimiento de pruebas, admisión de pruebas, desahogo de pruebas, audiencias, alegatos y luego la sentencia. Todo esto son las etapas propias de ¿qué? De un De juicio. un De un juicio. juicio, del que quieras, ¿eh? Del que quieras. Todo juicio va a tener estas etapas, todo juicio. Ahora, ¿el amparo qué es? Un juicio. Un juicio. ¿Sí? Entonces, ¿el amparo va a tener qué cosa? Las etapas Todas procesales. estas etapas, todas estas etapas, todas estas etapas. ¿Sí? Va a haber una demanda de amparo. Hay que esperar a que me admitan la demanda de amparo. Después de que me admitan la demanda de amparo, hay que emplazar ¿a quién? ¿El A la demandado? autoridad. En A este la caso. autoridad responsable, exactamente. Le vamos a dar un plazo a la autoridad ¿para qué? Para que responda. Para que conteste. La contestación en el amparo se llama informe justificado. Va a haber pruebas, va a haber audiencia, se van a admitir las pruebas, se van a desahogar las pruebas, pasamos a la etapa de alegatos y se dicta la sentencia en el juicio de amparo. Por eso el amparo, ¿qué cosa es? Un juicio. Un juicio. Un juicio. Ahora, la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué dice la característica en la columna 2? Que hay un escrito inicial y el dictado de una sentencia, Ajá. pero como tal no hay unas etapas propias de un juicio. Exactamente, exactamente, César. Como aquí, en esta columna, en las acciones, no hay juicio, pues si no hay juicio, maestra, entonces no vamos a tener qué cosa, todas las etapas propias de un juicio, maestra. ¿Sí? Porque únicamente
el órgano de gobierno va a presentar el escrito donde hace valer la inconstitucionalidad de la norma, ¿sí? Y ese escrito inmediatamente pasa ¿a dónde? A la sentencia. A la sentencia propiamente, así es. Haz de cuenta que de la presentación del escrito, vámonos directamente hasta allá, hasta el dictado de la resolución. Entonces no hay las etapas de un juicio. Sin embargo, ¿es o no un procedimiento? Sí, sí es un Sí, es un procedimiento. procedimiento, pero que no tiene las etapas propias de un juicio, maestro. ¿Vamos bien? Sí es un procedimiento jurídico, pero no tiene las etapas de un juicio, maestro. Porque aquí, ¿sí? Nada más presentan el escrito, el órgano de gobierno, se tiene que admitir, eso sí, se tiene que admitir, pero ya una vez admitida, se manda con el ministro que va a hacer el proyecto de sentencia, maestro, y ya. Después se hace la votación para ver si están de acuerdo con el proyecto y sale la sentencia. No puede haber una contestación porque en este procedimiento no tengo ¿qué cosa? Demandado. No hay demandado. No me estoy peleando con nadie. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, maestra. Vámonos a las controversias. En las controversias, ¿hay juicio o no hay juicio? Sí, aquí también hay Sí, las etapas. un poder contra otro poder. Entonces aquí sí voy a tener ¿qué cosa? Todas las etapas de un juicio. Un poder, el gobernador de Morelos, el presidente municipal de Cuernavaca se está peleando con el gobernador de Morelos por invasión de competencias. Entonces se presenta el escrito de la controversia. ¿A dónde se va a presentar este escrito de la controversia? En el Pleno de la Suprema En el Corte. pleno de la Corte admite el escrito, ¿sí? La Corte va a ordenar que se notifique a quién o se emplace a quién. Al otro poder. Al otro poder, se le va a dar un plazo al otro poder para que conteste, el otro poder contesta, ambos ofrecen sus pruebas, se admiten las pruebas, se preparan, se desahogan, alegan lo que tienen que alegar y después la Corte resuelve. Entonces la controversia sí es un juicio. ¿Vamos bien? Sí, profesora. Ahora vámonos a la siguiente característica en la columna 1. En este medio de control, la sentencia que se dicta es de estricto derecho. Aquí explico esto. Aquí voy a hacer una pausa. Miren, anteriormente en el plan de estudios anterior al que ustedes llevan, amparo se tomaba en el 5º semestre. Pero en el 5º semestre apenas ustedes estaban llevando procesal civil. Entonces, si en el 5º semestre ustedes estaban llevando procesal civil y amparo, yo tenía que hacerles preguntas en amparo de procesal civil y muchas cosas ustedes en ese momento no las sabían. Pero ¿cómo no las saben? No, maestra, es que apenas estamos llevando procesal civil concomitantemente con el juicio de amparo. Entonces, si usted me hace preguntas de procesal civil, pues todavía no sabemos muchas cosas, maestra. Por eso se determinó que entonces amparo se subiera ¿a qué semestre? A octavo. A octavo. Donde se supone que ahorita, que tú estás en octavo, tú ya llevaste en 5º semestre que llevaste procesal civil. Entonces, si yo ahorita te hago preguntas de procesal civil, en teoría tú ya me las tendrías que ¿qué? Contestar. Que contestar. Ahora, aquí te va la pregunta que yo doy por hecho que tú ya sabes. ¿Sí? ¿Qué es la suplencia de la deficiencia de la queja? ¿Qué es, muchachos? ¿Y cuál sería la figura que es antagónica a la suplencia de la deficiencia de la queja?
¿Qué pasó? ¿Cuándo llevaron procesal civil? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Hace como año y medio. O sea que ya estábamos en pandemia. Sí, ya. Sí, profesora. O sea que ustedes le van a echar la culpa a la pandemia. Es que como ya estábamos en clases virtuales, maestra, pues el maestro que nos dio Prosal Civil se conectaba cuando quería, no nos enseñaba nada, esto era nuevo, no nos acoplábamos. ¿Sería este un factor por el cual no hayas aprendido bien? Ujú. ¿Le echamos la culpa al maestro? Claro que tuvieron maestros diferentes, ¿verdad? Pero me queda claro que hace año y medio como que todavía nos costaba trabajo esto de la educación a distancia. Ahorita pues ya tenemos 2 años, ya hasta nos estamos acostumbrando. A ver, ¿saben o no saben qué es la figura de estricto derecho? ¿Y cuál sería la figura antagónica? Ahí están en las características que te di. Una son de estricto derecho y la otra. En una hay suplencia en la queja y la otra, ¿cuál es? Ya te la acabo de decir. De estricto derecho. Estricto derecho. ¿Saben qué es esto? ¿Saben qué es esto? Pregunto. No, profesor. No. Bueno, entonces el día de mañana voy a dar clases de procesal civil, de teoría general del proceso. Dando el beneficio de la duda a mis alumnos, pensando que son los malos maestros que tuvieron, que no les enseñaron. Pero para mañana, ustedes hoy me van a estudiar, estudien qué es la suplencia de la deficiencia de la queja y qué es el estricto derecho. Estudienlo en un diccionario de derecho, en libros de procesal civil, y mañana empezamos la clase y yo les voy a preguntar qué entendieron, sin perjuicio de que yo explique el tema. Pero yo quiero saber que ustedes hoy se preocuparon por leer algo. No quiero que mañana me lleguen en blanco. Mañana les voy a explicar con palabras muy sencillas y ejemplos muy claros de lo que es la suplencia y de lo que es el estricto derecho. Porque si no explico esto, pues no van a saber la característica que sigue. ¿Estás de acuerdo? Entonces, se los voy a explicar, les voy a dar de la manera muy sencilla, muy facilita, ejemplos. En 10 minutos vamos a entender esto. Pero ustedes también ya tienen que leer algo. No quiero que mañana me lleguen en blanco. ¿Queda claro? Entonces, Sí. mañana vamos a dar 10, 15 minutitos de procesal civil con estas dos figuras, las aterrizamos bien, las entienden y entonces ahora sí nos pasamos ya vamos a entender esta característica de las columnas y ya nos pasamos a las últimas dos. Ya mañana terminamos las diferencias, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo mañana, ya cuando tengamos todas las diferencias ya aterrizadas, un ejemplo para que tú me digas ahí qué promoverías, si amparo, acción o controversia. Al cabo yo ya te expliqué qué cosa, todas las características. ¿Sí queda claro? Y con eso terminaríamos el tema número 1. Pero empezamos mañana con esto de procesal civil que no lo tienen claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, lean. ¿Sí? César, te encargo, Mariana, te encargo, Kevin, te encargo, Melissa, César David, que me hiciste favor de poner tu cámara, Litsi y Mitzi, que son las que tengo ahorita en la vista. ¿Sí? Claro, porque los tengo a la vista, pero no nada más la tarea es para ustedes, ¿eh? Es para todos. Para todos, por favor. Recuerden que se tienen que ganar el punto por participaciones, ¿eh? Y eso lo hacemos hasta lo final. Entonces, hasta aquí le dejamos, chicos. Nos vemos el día de mañana. Bonito día.
Gracias, profesora. Muchas gracias, Bye. profesora. Nos vemos. Mañana, Bye. profesora. Hasta Gracias, mañana. profesora. Hasta mañana. Hasta mañana, bye.